Buenos días, familia, buenos días. Qué gusto verlos nuevamente. Como cada 8 días podemos apartar tiempo para continuar con nuestro taller Nueva Vida en Cristo. Esta es la lección número, ¿qué dice en sus guías? ¿Qué lección es? Es la lección 12. A Dios gracias porque, les adelanto, estamos por terminar. Así que vayan pensando adquirir el seguimiento de este primer tomo. Este es el primero. Es el primero. Entonces está un segundo tomo y Dios mediante podamos avanzar en esta enseñanza. Creo que ha sido de grande bendición. Ha sido personalmente, sin duda para ti, el hecho de recordar conceptos que todo cristiano debe tener presente, creo que toda su vida. Y bueno, no sé ustedes, pero conforme vamos analizando cada capítulo de las lecciones, pues el conocimiento del cristiano va aumentando. Y esto da un aporte más a nuestra fe, porque podemos, no sé ustedes, pero amar más a Dios. Tener una comunión más íntima con Dios. Y gracias a la obra redentora que tuvo a bien desde la fundación desde la fundación del mundo, el plan de salvación, ejecutarlo, creo que ese es uno de los puntos más importantes del cristiano. Que esa obra se llevó a cabo y la restauración del cristiano. La comunión de lo creado con el Creador se lleva a cabo y es solamente a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Una de las instituciones que Dios creó justamente después de la creación del mundo, en Génesis dice que crea ¿qué? Al ser humano, y crea a Adán y crea a Eva, y lo crea a semejanza de Dios mismo. Y después de esto da instrucciones a Adán y a Eva para que procrearan y se llevara a cabo este diseño que ahora vemos en el Nuevo Testamento un poquito más amplio, que es la familia. Entonces, este invento de la familia no es un invento de nuestros tiempos, no es un invento de la filosofía, de los griegos, por ejemplo, que tenían un conocimiento muy amplio, o que les gustaba filosofar, les gustaba aprender y les gustaba reflexionar en lo que era la vida. Pues aún así estos filósofos no inventaron la familia, sino fue un invento precisamente de Dios. Es un reto en nuestros tiempos que la familia se lleve a cabo con los estándares que Dios mandó de antemano. Y este reto lo tenemos como cristianos, porque si es un invento de Dios y la sociedad quiere corrompirlo, entonces es un reto para el cristiano mantenerla en ese estándar que Dios ha puesto de antemano, de cómo se lleva a cabo una familia. Y bueno, vamos a empezar. Por cierto, hay un comentario que quiero leerle. Como una parte de reto, como una parte de abrir nuestra intención. ¿Por qué es necesario estudiar esto? ¿Por qué como cristianos, como familia sin duda, como esposos, como esposas, como hijos, sin duda esto traerá muchas aplicaciones a su vida. Pero para los que aún estamos solteros, pues también. Pero creo que nos conviene a todos poner atención en general, porque todos pertenecemos a una familia. Dice Julio Benítez, uno de autores que he seguido últimamente, en cuanto a la familia, dice, el estado de la nación depende del estado de la iglesia. Escuchen, el estado de la nación depende del estado de
de la iglesia. En otras palabras, donde hay una iglesia, hay testimonio. Y si hay testimonio, entonces se puede contagiar a la población que no conoce a Dios de esa comunión con Dios. Y entonces la gente puede saber de ese Dios a través de la iglesia. Y si recordamos un poquito, ¿cuál era la intención de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y traerlo a la tierra prometida? Pues era ese propósito de que los pueblos aledaños conocieran de ese Dios. Gran fracaso. Conocemos la historia. Continúa este autor. El estado de la iglesia depende del estado de la familia. Una iglesia bien constituida en la palabra de Dios tendrá familias que estén honrando a Dios y sin duda cimentadas en la palabra de Dios y sin duda con victorias que Dios de antemano ha preparado para que el matrimonio sea funcional a pesar del mundo que quiere destruirlo. Y lo vemos a hoy, ¿no? Lo vemos a hoy. Conociendo un poquito las estadísticas, hoy esta generación ya no se está preparando para casarse, sino se está preparando para obtener pues buenas carreras, buena preparación, buen objetivo de vida terrenal, buenos ingresos, buenas propiedades. Y entonces, y que de hecho la iglesia ha sido influenciada por esos estándares. Y lo vamos a analizar más adelante. Familias fuertes en la palabra de Dios, sigue leyendo este autor, Julio Benítez. Familias fuertes en la palabra de Dios constituyen iglesias fuertes en la misma. La iglesias fuertes en la palabra divina constituyen naciones fuertes de la misma. De tal forma que la iglesia tiene que ocuparse de que las familias estén bien constituidas, bien fundamentadas en la palabra de Dios. No es de otra manera, dice. Los latinoamericanos, hace un análisis y una crítica hacia los latinoamericanos, y a lo mejor te sientas identificado o conoces. Dice, los latinoamericanos solemos quejarnos mucho de la corrupción que nos da el gobierno. Y vaya, somos testigos de eso. Pero esta corrupción es proporcional a la corrupción de ciudadanos, de iglesias y de familias. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad hay de que Dios, en su soberanía, haya inventado el matrimonio desde la fundación del mundo y hasta ahorita, pues la familia continúa? Y a Dios gracias porque la iglesia está constituida de familias y Dios permita que siga creciendo. A Dios gracias porque sí tenemos un buen número de pequeñitos, que esa va a ser como que nuestra visión como iglesia, de orar por estos pequeñitos, para que estos pequeñitos sigan en el camino que marca la palabra de Dios, como caer en la institución que Dios ha marcado, en este caso el matrimonio. ¿Cuántos pequeñitos tenemos, Sonia? Alrededor de 20, imagínense. Tenemos una buena población. Una población que Dios permita que esté en nuestra responsabilidad como padres, como tíos, como abuelos, como hermanos, de que estos pequeñitos sean instruidos en esa palabra de Dios. Bueno, vamos a la lección. Esto fue una introducción. Vamos a la lección. Pero antes, vamos a pedir a Dios que Dios nos dirija en esta mañana. Gracias, Padre, por esta mañana, porque has traído con bien a mis hermanos y Padre, podemos abrir tu palabra y podemos encontrar consuelo, paz, seguridad, pero también podemos encontrar dirección. Y esta es la dirección que te pedimos para los matrimonios que hay acá, pero también como parte de matrimonios, como esposos, esposas, hijos, nietos, abuelos. Padre, ayúdanos y abre nuestros corazones, que podamos ser confrontados
y podamos cada día entender que tu plan de redención, tu plan que tu Hijo Jesucristo ejecutó en la cruz, Padre, se lleve a cabo y podamos disfrutar de esta comunión contigo. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El cuadrito que vemos por lo regular que analizamos antes de cada lección como escriba falso y verdadero. La responsabilidad principal del esposo es amar a su esposa, es falso o verdadero. La conducta respetuosa del esposo puede ganar al esposo para Cristo, es falso o verdadero. Aunque los padres no sean creyentes, uno siempre debe de respetarlos, es falso o verdadero. Estas preguntas, estas preguntas de falso y verdadero, creo que en el transcurso de la lección las puedes palomear o inclusive las puedes llevar a cabo. Por cierto, esta lección para mí fue un gran reto porque yo no soy ni esposo y no tengo esposa. Pero la palabra de Dios no se equivoca, porque viene bien trazada el plan de Dios para la familia. Pero por si se me pasa algo, por si tienen alguna inquietud, porque me van a preguntar, oye, pero ¿tú qué experiencias tienes de ser esposo? ¿Qué experiencia tienes de lidiar con tu esposa cuando hay conflictos? O sea, ¿qué experiencia? Bueno, tal vez la experiencia no la tenemos, pero sí tenemos la palabra de Dios. Pero también hay toda una serie de mensajes que tuvimos en el mes de la familia. ¿Se acuerdan? Ahí tenemos mucha información. Así que les invito a que puedan retroalimentarse de eso y podamos crecer. Bueno, bienvenidos mis hermanos que llegaron. Ya podemos empezar. Bienvenidos. La familia cristiana, dice el primer párrafo, el hogar cristiano es un centro de apoyo, protección y edificación mutua. Por medio del hogar se atienden las necesidades materiales y también se enseña a los hijos lo que necesitan para saber enfrentar la vida. Gracias. Por otro lado, si Cristo no reina en el hogar, lejos de ser un refugio, se convierte en un campo de batalla de frustración. ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea, sí cierto. O como dijera la chaviza, sí soy. Se convierte en un campo de batalla de frustración. El primer párrafo, fíjense que me llama la atención, porque lo veo con mis alumnos, lo veo con los padres de familia que acuden conmigo. Y de verdad, hay un esmero de los padres de familia, los papás, hay un esmero por trabajar mucho, afanarse, llegar tarde a casa, abarcar más trabajo y tener un poquito más de riqueza para que la familia pueda solventar las exigencias probablemente de cada familia. Y esto ya es como un estándar, porque dice, para protección y edificación mutua, el hogar cristiano es el centro de apoyo, de protección y edificación mutua. Por medio de hogar se atienden las necesidades materiales y también se enseñan a los hijos lo que necesitan saben para enfrentar la vida. ¿Qué es lo que necesita una familia para enfrentar la vida como familia, como núcleo, como cuerpo? Y así que esa familia pues termine bien. Termine con hijos bien preparados, termine con hijos bien obedientes, terminen con hijos temerosos de Dios. Y les comentaba, hay mucho afán de los padres de familia en esta época por darles todo para que se preparen y sean exitosos en las labores cotidianas, en la profesión. Pero hay una distracción total para enseñarles valores. Valores como respeto, valores como honra, valores como obedecer, que les cuesta demasiado a esta generación. Y entonces pareciera que esto se está filtrando también en la iglesia, porque le dedicamos más esmero a que nuestros hijos tengan una buena educación, una buena preparación y que les vaya bien en el futuro, ¿no? Pero, ¿qué hay con esas enseñanzas que vamos a ver en un ratito,
que son importantes para que el núcleo familiar sea una gloria para Dios, para que el núcleo familiar sea un testimonio para lo que decíamos, para la iglesia y para tu nación, para tu entorno, y así el nombre de Dios sea glorificado. Creo que eso lo ponemos a un lado. La gloria de Dios lo ponemos a un lado. El testimonio lo ponemos a un lado. Porque vale más tener buenas posesiones, buena ropa, buenos equipos tecnológicos, buen carro, que inclusive buscar el temor a Dios. Y esa es una de las cosas que como padres de familia debemos atender para que nuestra familia, en sintonía con Dios, pueda entender esto. Bueno, vamos para allá. Es bueno, el plan de Dios para la familia en Génesis era un invento de Dios. Fue un invento de Dios. Dios lo diseñó. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Génesis 2:18. Y ahí vienen 5 palomitas que habla acerca de esto. Fue Dios quien creó a Eva como esposa para Adán, así que la idea de formar el hogar vino de Dios mismo. No fue un invento del hombre. Se describe a la esposa como ¿qué? ¿Como qué? Como ayuda idónea. Una ayuda, ¿qué? Adecuada. Tanto la esposa como el marido se complementan mutuamente. Unidos son mejores que separados. Ahora la sociedad no habla de esto. La sociedad es de que, pues es que los hijos, es que mi esposa, es que la compañía, pues me evita disfrutar de viajes, de comprarme cosas. Entonces ya como que la sociedad está haciendo a un lado esto. Pues vayamos como iglesia temerosa de Dios a los fundamentos que Dios ha dado. Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hay que independizarse de los padres. Hace comentario de este Génesis, de este capítulo, de este versículo, Génesis 2, 24, 25. Hay que independizarse de los padres para formar el propio hogar aparte. Por cierto, si vives con tu mamá y ya estás casado, pon atención a esto. Solo así pueden aprender a depender el uno del otro. Y esa es la parte fundamental, de que este complemento se lleve a cabo en unión familiar, no en unión de la familia Ramírez, por ejemplo, que viva en un solo lugar, sino que sea en unión familiar, el núcleo familiar, esposo, esposa, hijos, aparte. Una sola carne o un solo ser implica vivir en unión, no en competencia, como mejores amigos, compartiendo sus pensamientos íntimos. Hace aquí una aclaración de que este matrimonio, vivir sin casarse, ¿cómo es? Sin casarse, pero en unión libre, exactamente, gracias, Brando. No en unión libre, sino con un compromiso de antemano que Dios ha estipulado. En México tenemos nuestros líderes ahí políticos, nuestros a quien avala el matrimonio, en este caso el juez, y debe haber un compromiso formal. En Estados Unidos no, porque en Estados Unidos pues la iglesia sí puede casar. En México no puede casar la iglesia, no tiene la autoridad civil para casamiento. Pero de ahí que si vives en unión libre, o sea, no hay un compromiso y estás viviendo con tu pareja, de antemano, eso es pecado. Lo vamos a ver más adelante. El sexo dentro del matrimonio no es una causa de vergüenza, más bien es un regalo de Dios a la pareja para su bien. Los hijos que vendrán son bendición de Dios. Es curioso, porque las películas, las canciones mundanas nos enfocan que el matrimonio es eso. El matrimonio es sexo, el matrimonio es romanticismo, el matrimonio es sentimentalismo, o algo que florece aquí adentro. Mis hermanos casados, ¿cuánto tarda eso? Las mariposas, ¿cuánto tardan? ¿Cuánto? Ayúdenme. ¿Cuánto tardan? Debe durar toda la vida y ese es el punto. Ahora, la realidad es que se ha durado toda la vida. Y ese es el reto.
Ese es el reto para el cristiano, porque verdaderamente Dios nos ha capacitado a través de su Hijo Jesucristo para que sea una verdad de Cristo morando en nuestra vida. Bueno, ¿cuáles son las responsabilidades? Otra vez, esto es como que un repaso porque esto lo hemos visto en la semana de familia, es un repaso. Y yo creo que podemos ahí aprender todos. Las responsabilidades dentro del hogar, los roles que cada miembro de familia tiene, el material que tenemos. Estaba leyendo lo que es Efesios, Colosenses y Pedro, que son los que comentan acerca del matrimonio y es así muy detallista en cómo se debe de formar el matrimonio y cuáles son los estándares que deben cumplir cada rol. Estaba leyendo y si ahí se adentran un poquito en la semana, se va a dar cuenta que empieza hablando de la mujer. Empieza a hablar del rol de la mujer. Pero este material nos anima a mirar primeramente el rol del esposo. Y vamos ahí, vamos con el rol del esposo. ¿Qué mandato de Dios a los maridos? ¿Qué mandatos de Dios da a los maridos en los siguientes pasajes? Efesios, vamos a Efesios. Vamos a Efesios. Efesios 5. Y vamos directamente al 25. Por favor, mi hermano. Sí. Gracias. Fácil, fácil, mis hermanos, póngale, si ya está, nos podemos ir. Maridos, amar a vuestras mujeres. Listo. Mi hermano Eve, eso es fácil, amar a vuestras mujeres. No, espérenme, eso es una pregunta. Es una pregunta. Es fácil este mandato, amar a vuestras mujeres. Para toda la vida. Y a pesar de eso, ¿es fácil, varones? ¿Es fácil? Es fácil hasta el punto de cómo. ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo fue? Un amor sacrificial. ¿Qué tanto de sacrificio? Total, hasta la muerte. Por favor, mi hermano, sí. Sí, sí, y este punto de que les decía que no es tan fácil humanamente. Creo que no podemos entender cuánto Jesús tuvo que soportar, porque toda la ira de Dios, de todos tus pecados, de todos mis pecados, de todo el mundo, clavados y apuntados a la cruz de Cristo, no sé cuánto dolor nuestro Señor Jesucristo soportó. Pero es curioso, porque a pesar de, como dice mi hermano, hasta la fecha, tú sigues pecando y Dios te sigue amando. Y Dios sigue dando su vida en rescate por ti para que el que comenzó la buena obra no la va a terminar y no te va a abandonar y no se va a echar para atrás. Esa es la muestra de un amor sacrificial. Es la muestra, eso es un ejemplo de muestra de un amor sacrificial. Y esta parte, gracias mi hermano Gaba, porque se me estaba pasando. Esta parte de a pesar de, ¿cuál es el problema del ser humano? La caída de Adán y Eva tuvo consecuencias hasta el día de hoy. Y seguimos en rebeldía con Dios y seguimos en nuestros delitos y pecados. El mundo anda en eso, en nuestros delitos y pecados. Y Dios quiso que a pesar de eso pagara esos delitos y pecados en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces
estamos en esta rebeldía aún. O la pregunta es, ¿ya eres santo? ¿Ya puedes sujetarte de este mandato y ejecutarlo sin problema? No, si no estamos en batalla con esto. De ahí que el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? De ahí que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para que Jesucristo more en nosotros, viva en nosotros y la actividad, el diseño, el rol puede ser ejecutado. De ahí que este mandato va precisamente a la iglesia, a hijos de Dios, a hijos que conocen el evangelio, porque no lo puede entender un inconverso, no lo puede entender. Así, maridos, amad a vuestras mujeres. Por cierto, vuestras mujeres, de vuestras, no está diciendo que no está dando libertad de que puedas tener muchas, hermano. Aguas, eso solamente los mormones. Solo los cristianos tenemos exclusividad. ¿Cómo es? Exclusividad. ¿Qué tanto si eres exclusivo? Yo tengo problemas con el celular cuando abro el Facebook. Sigo amigos, sigo alumnos y los alumnos implícitamente publican cosas. Y a veces sí los tengo que aceptar porque es parte de mi trabajo y a veces me publico ahí. Pero yo tengo conflictos para que lleguen imágenes sensuales, videos sensuales. ¿Y qué hacemos, hombres? ¿Qué hacemos? Dice un comentarista, si te quedaste clavado 3 segundos ya valiste, ya te quedaste ahí. Pero si puedes zafarte en menos de 3 segundos, adiós, gracias. Pero sí, esa mujer es exclusiva en tu corazón. Maridos de una sola mujer. El amor es sacrificial. El amor hacia tu esposa debe ser sacrificial, como la de Cristo. Y creo que aquí hay un detalle que no es muy explícito, pero creo que hasta la fecha Cristo sigue trabajando por su iglesia. La sigue restaurando, la sigue perfeccionando, sigue viendo por ella. Lo estudiábamos el jueves con mi hermano Dani, de que la oración, la parte de la oración modelo, una de las partes que decía, lo publicaron en Facebook, ¿sí lo leyeron? Danos el pan de cada día. Y Dios promete, y Dios cumple sus promesas, que Dios va a dar el pan de cada día. Dios sigue sosteniendo a su iglesia. ¿Cómo debe ser entonces la actividad del esposo hacia su esposa? Proveer, trabajar para ella. Bueno, hay modelos en nuestra sociedad donde se le permite a la mujer trabajar y pueda ayudar en el sostén del hogar. Creo que ese es un tema un poquito que se puede comentar, que se puede profundizar quizás en otro tiempo, o muy personal, y podemos hablar de esto. Pero aquí el punto es, el marido debe proveer, debe trabajar por las necesidades de su esposa. Hermanas, esposas, ¿tienen necesidades? ¿Tienen necesidades? ¿O viven así por misericordia de Dios y no tienen ninguna necesidad? Proveer por las necesidades de su esposa, así como Cristo provee, nuestro Dios provee. Uh, 28, asimismo, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, como sus cuerpos mismos. ¿Algún día te has abandonado, familia, varón, esposo? ¿Te has abandonado y no has querido saber de tu vida, de tus necesidades? Pues si tú puedes cuidar de tu cuerpo mismo, si tú lo mantienes, si tú ves por tu alimentación, por tu salud, por tu cuidado, así de la misma manera debes cuidar a tu
mujer, a tu esposa, como si fuera para tu cuerpo mismo. Un marido debe ser atento y compasivo para con su esposa, como lo es en las necesidades y sentimientos propios de tu cuerpo. De esa misma medida debes de proporcionar de suplir esas necesidades, puesto que ella es parte de ti. Un solo cuerpo. Y lo dice en el versículo 31, que dice: por tanto, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Un solo cuerpo. Porque tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, son una sola persona. 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, una carne y sus huesos. ¿Qué hace? ¿Qué dice en el 29? Hay unos verbos que ¿qué? Sino que ¿sí están conmigo? Estamos en Efesios 5, 29. Le voy a repetir. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la ¿qué? Hombres, varones, dígalo como si lo estuvieran declarando, así como mis hermanos pentecostales. Que la sustenta y la cuida. Chequen a este hombre Pablo, como se dice que no tenía esposa, pero sí sabía la necesidad que tienen las esposas, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Sino que la sustenta, provee por lo que necesita. La cuida, la protege del daño. Este es el amor sacrificial. Este es el amor de nuestro Señor Jesucristo que tuvo para su iglesia. Así también debe de proveer el varón, el esposo. Y espiritualmente, los maridos que desprecian la palabra de Dios y viven en ignorancia voluntaria, no solo desprecian sus propias almas, sino también sus familias. Esto lo dice Richard Baxter. Les repito, escuchen. Porque el marido debe de suplir la necesidad espiritual de la mujer. ¿Por qué? Otra vez, es su cuerpo mismo, es una sola carne, dice Richard Baxter. Los maridos que desprecian la palabra de Dios y viven en ignorancia voluntaria, o sea, la palabra de Dios, no, por voluntad, no la quiero. No solo desprecian sus propias almas, sino también la de su esposa y la de su familia. Fuerte, ¿no? Entonces el marido debe, y es que es lo mismo que hace Jesús con nosotros, es lo mismo que hace Jesús con su iglesia, de sostenerla espiritualmente, de suplir esa falta de fe día a día, y que nuestro Señor Jesucristo aumenta nuestra fe día a día y podemos apegarnos más a Él. Fuerte lo que dice Richard Baxter. Entonces, ¿qué ponemos ahí? Pues mucho, ¿no? ¿Qué ponemos en Efesios 5:25? Maridos, amad a vuestras mujeres. Colosenses 3:19. Ahora sí, mi hermano Eve, por favor. Colosenses 3:19. No seas ásperos con ellas. ¿Cómo son las mujeres? Como vaso frágil. Creo que este es uno de los temores que debe tener el marido, y se los digo con mucha delicadeza y mucho amor también, porque sí he sabido, tanto de amigos como de hermanos, que sí llegan al punto de golpear a sus mujeres.
de maltratarlas. Y es que si no busco la presencia de Dios, si no me alimento de ella, si no busco la dirección, es muy fácil olvidarnos que la mujer es vaso frágil. Y entonces aquí Colosenses nos dice que nuestro liderazgo debe de ejercerse con amor, con delicadeza, que no seamos ásperos con ella. Y Primera de Pedro 3:7. Por favor, mi hermano, gracias. Esto completa lo que dije. Sí, por favor, mi hermano. Primera de Pedro 3:7. Dios, maridos, hombres, ¿has tenido oraciones que te han estorbado? Probablemente sea un caso. No ha sido, no digo que por esto no te escucha Dios, pero podría ser un caso de que olvidamos que vuestras mujeres, sus esposas, son un vaso frágil. Así que hay un reclamo de la sociedad y sobre todo este sector feminista que quiere ser igual al hombre. Y bueno, solamente me detengo en una parte, porque hay mucho de qué hablar en esto. Lo vimos en los Juegos Olímpicos y fue la noticia mundial. En boxeo, vieron el evento, ¿no? Vieron el evento y fue visible que la pelea de un hombre y una mujer que se decía ser, de una mujer que era hombre, ¿cómo era ahí? Ya ni recuerdo cuál era. Un hombre, una mujer, gracias, sí. Un hombre, una mujer. Quería hacerse mujer para pelear con vaso frágil. Y claro, se evidenció que pues ganó el hombre. Y esta es la sociedad que está imperando. Esta es la sociedad que pareciera que somos iguales y no. La mujer es vaso frágil. La mujer físicamente tiene limitaciones más bajas que el hombre. Pero, recalca el apóstol, pero son coherederas juntamente con la gracia. En otras palabras, son más débiles, físicamente son más débiles, pero están al mismo nivel de la gracia divina. Dios ve de la misma manera a hombres y mujeres, de la misma exactamente manera. Pero en el caso de los roles hay que tener cuidado, familia, de cuando las palabras, los conflictos lleguen. Recuerda esto, recuerda que la mujer es vaso frágil, ¿sale? Entonces, espero vayas tomando nota de todo esto, que nada más tiene ahí un espacio pequeñito. Mandato de Dios a las esposas, vamos. Allá. Efesios 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No, es que esto, hermanos, esto otra vez. Si esto lo lee una feminista, uy, si hay problemas. Y si lo publicamos allá, si ponemos carteles, yo casi estoy seguro que el templo es grafiteado. Esta es la caída de que el ser humano no tiene temor a Dios. No quiere tener temor a Dios. Y entonces, pues, sus mentes están corrompidas, como dice Romanos, en sus delitos y pecados. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Dilo, mujer, esposa. Yo casada me sujeto a mi propio marido. Dilo, con firmeza. Como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y bueno, aquí pone la comparación
del matrimonio como lo que Cristo hace por su iglesia. Y la esposa debe ver a su marido como la iglesia ve a Cristo como la cabeza principal. ¿Qué venimos a hacer los domingos? A honrar a Cristo, a adorarle, a sujetarnos a su señorío, a decirle, sí Señor, voy a cumplir. De esa misma manera está diciendo, casadas estén sujetas a sus maridos, sean sumisas a sus, otra vez, maridos. No está permitido, mujeres, que tengan varios maridos. Uno solo. También aquí es, el hombre es, ¿qué? Exclusivo. También es exclusivo. Como al Señor, sumisas a su marido como al Señor. De la misma manera que sirven al Señor y obedecen a Cristo, también deben de obedecer a su marido, a su Señor. ¿Se acuerdan cómo le decía la esposa de Abraham? Sara, ¿se acuerdan cómo le decía a Abraham? Mi Señor. Y es que es muy bonito en el ambiente otra vez de mariposeo, ¿no? Ay, sí quiero decirle mi Señor. Pero otra vez, ¿qué tanto nos tenemos que esforzar para que esos mariposeos continúen y verdaderamente la mujer le llame mi Señor a su marido? Una respuesta voluntaria, porque así como amo a Cristo, también puedo amar a mi Señor. Y bueno, esto de ok, sí. La sumisión, y esto lo veíamos en esta parte, como coherederas. Sí, como coherederas. En Primera de Pedro. La sumisión, esposa, mujer, esposa de tu marido, la sumisión no te lleva a una inferioridad. La sumisión no te dice que tú eres más, como tienes que honrar, como tienes que sujetarte a tu marido, como tienes que hablar bien de él, de tu marido. No te dice que tú eres más bajo que el hombre. No, simplemente Dios estableció orden. Porque bien lo dice, delante de Dios somos exactamente iguales. Y si nuestro rol es para servir a Dios y me demanda humillarme ante mi marido, pues entonces bendito eres Dios y me sujeto a eso. Pero delante de Dios somos iguales y delante de Dios tenemos roles distintos. Y lo leíamos, ¿no? Coherederas juntamente de la gracia de la vida, de igual forma. En Primera de Pedro. En 1 Pedro 3:7, que lo leíamos, pues que puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida. Ajá, somos iguales. Somos iguales en la gracia, en lo que Dios ha dispuesto para salvarnos. Es exactamente lo mismo que hace una mujer y un hombre. Recibir la gracia como regalo gratuito, como algo inmerecido. No tiene que hacer, inclusive, la mujer no tiene que hacer esto de sumisión para ganarse la salvación. No. ¿Qué idea te da sumisión? ¿Qué idea te da sumisión? ¿Una cabeza? ¿Una autoridad? Versículo 23 y 24. ¿Quién me ayuda a leerlo? En Efesios 23 y 24. El 5, sí, Efesios 5, gracias. Efesios 5, 23 y 24. Uh-huh.
La cabeza es una autoridad. Y esta autoridad, otra vez, pareciera que aquí hay un sacrificio también, y es que eso es morir a nosotros mismos. Un sacrificio que las mujeres por naturaleza quieren tomar la batuta, quieren llevar la contraria, quieren volver a probar el huerto del Edén, porque insisten en esto. Pero aquí está poniendo Pablo que el hombre, el esposo es cabeza, es autoridad. Y esto de sujetarse ¿a qué? Sujetarse espiritualmente, sujetarse al sostén, sujetarse al rol que Dios le dio para ejercer la autoridad correspondiente en la casa, que sin duda cada uno de mis hermanos podrían compartir esa parte. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es lo que cuesta un poquito más de trabajo desempeñar como autoridad? Y entonces, no creo que esto sea tan fácil, de nuevo. No creo que sea tan fácil sujetarnos a nuestros líderes, inclusive cuesta trabajo. Cuesta trabajo cumplir las órdenes de un superior. Y aquí está diciendo esa misma idea. El hombre es cabeza. ¿Y cómo? La iglesia está sujeta a Cristo. La mujer debería obedecer el liderazgo de su marido, como la iglesia a Cristo, lo comentábamos. Depender del cuidado de su marido, como la iglesia depende de su Salvador. A veces, y eso también por experiencia que lo he platicado y conozco, es que las mujeres no quieren depender y lo dicen. Es que yo no quiero depender de un hombre. Mis alumnas lo dicen. No quiero depender de un hombre. No. O sea, yo no quiero que me mande un hombre. Yo no quiero que me sostenga un hombre. Es lo que piensa la sociedad. Ahora, estos chicos de nuestra generación. Y es que es muy difícil sujetarse. Maridos, el párrafo que dice mandato de las esposas. Ok. ¿Qué demanda Dios de los padres? El 3, número 3. ¿Qué demanda Dios los padres y las madres? En Efesios 6:4, ¿qué dice? Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Por ejemplo, ¿qué hacen los padres que frustra o hace enojar a sus hijos? Creo que hasta hace tiempo yo tenía dudas con esto, porque como que un padre que pone autoridad y pone disciplina a sus hijos, ¿cómo un hijo se puede rebelar contra esa disciplina? Bueno, lo que pasa que sin duda la sociedad está tan corrompida otra vez que no les pesa maltratar a sus hijos. Y esta corrección que pasa los límites de una corrección que la Biblia menciona de que no provoquéis a ira a vuestros hijos, sin duda debe ser también delicada, ¿no? Debemos de medir hasta dónde llega una corrección y sobre todo hablar de una corrección de maltrato. Pero yo creo, y esa es la enseñanza que he adquirido y es la enseñanza que de repente hacía eco en mi mente y personalmente, esa es una interpretación mía, hermanos, personalmente, creo que provoquéis a ira a vuestros hijos va más allá de esa corrección, va del punto de nuestra obligación como padres de compartirles el mensaje, de hablar con ellos de la palabra de Dios, del temor a Dios. Porque no sé si va a haber un reclamo cuando el hijo inconverso, no temeroso a Dios, se va al infierno y reclame desde el infierno, ¿por qué mi padre no me compartió del mensaje del evangelio? No sé, esa es mi interpretación muy personal.
Se los dejo a ustedes. Lo que sí debe hacer, criarlos ¿en qué? Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo es eso? Creo que de Deuteronomio, precisamente el punto 4, lo menciona. ¿En qué situaciones, lugares deben instruirlos a sus hijos en esa disciplina y en esa amonestación del Señor? ¿Sí se acuerdan del Shema? ¿Sí es? Así se dice. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras, ¿cuáles palabras? ¿Cuáles? La palabra de Dios. La palabra de Dios estando sobre tu corazón. ¿Cómo puede estar la palabra de Dios sobre el corazón de un pequeño? Se la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa. ¿Cómo vas, padre de familia, con esto? ¿Lo estás impulsando más a las cosas terrenales que a las cosas espirituales? ¿Lo estás impulsando más a despertar la curiosidad por el mundo que por las cosas que tu hijo te lo agradecerá después? De que le pudiste disciplinar, amonestar en el Señor. Y las hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas en el camino y al acostarte, cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Tenemos gran responsabilidad, familia, para nuestros hijos. Gran responsabilidad para compartir el Evangelio. Porque está en juego su alma. Y no tan solo su alma, está en juego esta vida. Porque es cierto, vemos a muchos poderosos, vemos a muchos que se esfuerzan y ponen su mira en esta tierra y verdaderamente ganan bien, tienen buenos carros, buena ropa, disfrutan de viajes, un montón, ¿no? Pero al final no hay paz para ellos. Al final viven una vida vacía y esa vida no la pueden ni siquiera disfrutar. Teniendo aún todo, no la pueden disfrutar. Entonces, ¿qué tan necesario es vivir en la amonestación del Señor, que es responsabilidad de los padres? Vivir con la realidad de nuestro mundo corrompido, pero también vivir a la par del temor a Dios, de saber cuál es la responsabilidad de los papás. Y por último, el rol de los hijos. ¿Qué manda Dios a los hijos en Efesios 6, 1 al 2? ¿Alguien que me ayude? Con esto terminamos. Pues también va para nosotros los hijos. Y esto de hijos no se termina, este mandamiento no se termina cuando nos casamos y ya no somos parte del núcleo familiar como lo éramos antes de casarnos en casa. Sino este mandamiento se cumple hasta que muramos, de honrarlos. Porque esto es justo, dice. Para reflexionar y terminar con esto. En la primera página dice para reflexionar. Y sí me voy a detener un poquito acá. Porque eso es lo que nos da la palabra de Dios, reflexionar y pensar qué hay en nuestra vida, qué hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está marcando a través de esta enseñanza? ¿Qué es lo que está marcando en nuestra vida que tenemos que quitar o que tenemos que implementar? Dice, para reflexionar hay muchas cosas que pueden
amenazar la unidad de su hogar, apunte una de ellas. Y no tan solo para hombres, no está hablando aquí para maridos, o bueno, quiero aprovechar esta parte, no tan solo para maridos o esposas e hijos, sino para todos. ¿Qué es lo que amenaza la unidad en tu hogar? Yo puse 6, 7. Ahí te va. Y lo completamos todos. ¿El orgullo? ¿Hay orgullo en la casa? Y que de hecho se resiste al orgullo. El necio se resiste a Dios. Tiene orgullo en su corazón. ¿Qué hace el orgulloso? No reconoce su falta. No reconoce su falta y mucho menos reconoce y ni admite que le hagan ver sus faltas. Y como consecuencia, si no reconoce su falta, ¿qué va a pasar? Pues no pide perdón. Y el contrario, el que fue ofendido, a veces inclusive, como hay orgullo en su corazón, pues no admite tampoco no ofrece el perdón, no admite no perdona la ofensa, ¿Por qué? Porque el orgullo hay. La falta de comunicación, quizás. Hay muchas cosas que pueden amenazar la unidad en el hogar. La comunicación, ¿cómo está la comunicación en la familia? La falta de confianza, porque no me va a entender, o porque tengo temor a que lo que haya hecho no le haya parecido o no le parezca. Inclusive, lo que más amenaza a la unidad del hogar es creerte más a ti que toda la palabra de Dios. ¿Qué puedes poner tú? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho para que esa unidad del hogar se lleve a cabo? ¿Te resistes? Chequen lo que hizo Josué. Josué 24, con esto termino. Josué 24, 14, 15. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí vino una determinación. O sea, que a pesar de esta presión de ídolos, a pesar de la rebelión de nuestros antepasados, a pesar de este bombardeo de culturas que honraban a dioses, que veneraban a dioses, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Tú y tu casa servirán a Jehová? ¿O solamente será un invento o un problema que te enfrentaste y ya no puedes salir? Y ya te amolaste. Y pues ya, ni modo, o sea, ya me tocó esa parte de vida y la voy a tener que soportar. Sin hacer nada. Sin pedirle a Dios sabiduría, sin pedirle a Dios entendimiento, sin pedirle a Dios que me ayude a morir a mí mismo para llevar a cabo los roles correspondientes que tenemos y que sea glorificado Dios en nuestra vida, que sea Cristo morando en nuestra vida. La actitud de Josué no era una actitud opcional, pero de decisión, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué hace que todos los padres de familia, las cabezas, se entreguen a instruir en sus hogares en la adoración al Señor, a través inclusive de su propio ejemplo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Él, como padre de familia responsable, hará que toda la casa adore a Dios
Por lo tanto, los demás padres deben hacer lo mismo. ¿Cuántos años tenía Josué? Esto es muy importante. ¿Cuántos años tenía Josué? ¿Se han preguntado? ¿Salió de Egipto? ¿Él fue el que salió de Egipto? ¿Y llegó a la tierra prometida? Entonces, ¿cuántos? Cruzó todo el desierto, ¿no? Y anduvo alrededor. ¿Cuántos? Aproximadamente. ¿Unos 100, 120? Más de 100 seguros, ¿no? Más de 100 seguros. Abuelo con esta disposición. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Abuelo que compartía este temor a Dios y decir al pueblo, vamos porque vamos a honrar a Dios. Hay un comentario. Él está convencido que aún en su vejez puede hacer mucho por el bienestar espiritual de su familia y de su descendencia, de tal manera que aún esforzado en culto, en adoración familiar hacia Dios, es una herramienta para evangelizar a ellos. Hay otro comentario que dice, en los tiempos de Josué, la idolatría era muy marcada, creciente, como se puede ver en su discurso. El mundo pagano circundante estaba trabajando incansablemente en alcanzar al pueblo del Señor con sus prácticas pecaminosas y sus filosofías errantes, pero él no se dejará vencer por esta corriente maligna, sino que salvará a su familia del desastre a través de las prácticas diarias de adoración y honra familiar a Dios. La influencia del culto familiar, chequen esto, la influencia del culto familiar tanto en el hogar de Josué como en los aquellos que decidieron obedecer también, fue tan fuerte que la Biblia dice que durante todo el tiempo de Josué y la generación que le siguió, el pueblo terminó temiendo a Dios. Josué 24:21, y sirvió a Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las cosas que Jehová había hecho por Israel. ¿Qué vas a hacer, esposo, esposa, hijo? Hay mucha información excelente. Si quieres amar a tu esposa, este es un libro muy recomendable. Si quieres saber un poquito más de cómo amar a tu esposa, te recomiendo este libro. Esposas, si quieres saber cómo honrar a tus esposos, este libro es muy recomendable también. Y creo que en la literatura cristiana lo que más abunda es de la familia. Pues aprovechemos eso. Aprovechemos eso. Vamos a orar, ponte de pie. Padre, te damos gracias porque tú no nos dejaste abandonados a la deriva. A pesar de que nacimos en nuestros delitos y pecados, tú quieres lo mejor para nuestra vida, la unidad, lo mejor para nuestra familia. El que andemos en temor a ti, andaremos obedeciendo estos mandatos, Padre, en los roles correspondientes. Permite, Padre, que mis hermanos pongan atención a estas enseñanzas, que mis hermanas pongan atención a estas enseñanzas y nosotros como hijos no olvidemos de este mandato de honrar a nuestros padres. Padre, solamente tú haces obras poderosas para que te obedezcamos. Que tu Espíritu Santo haga eso en nuestros corazones. Por Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.